Después de las acusaciones de Jesús a fariseos y letrados de aferrarse a las tradiciones de los hombres, descuidando el mandamiento de Dios y dándole un culto vacío, y a sus propios discípulos de ser gente sin inteligencia que no entiende, escuchamos en el Evangelio de San Marcos, en este domingo 23 del tiempo ordinario, ciclo C, relatos de curación de la hija de la mujer sirofenicia y de un sordomudo. La sordera de aquel hombre que apenas podía hablar nos evoca la cerrazón mental de los fariseos y de los discípulos y la necesidad que tenían todos de un oído interior abierto a la escucha y una lengua suelta para hablar con sensatez. Las deficiencias físicas, ceguera, sordera, invalidez, mudez, son frecuentemente en el lenguaje figurado símbolo de las correspondientes deficiencias, cegueras, sorderas, invalideces, inmudeces espirituales, incluso del desorden en el ejercicio de los sentidos y capacidades humanos. Así se expresa también la Biblia. Más concretamente, el sordomudo del Evangelio de este domingo ha sido tomado en la liturgia bautismal como símbolo de la discapacidad auditiva y oral en que se encuentra el catecúmeno y de la que va a ser liberado, sanado por medio del sacramento del bautismo. Simbología pues bautismal tiene también el relato esta de la curación del ciego de nacimiento al que Jesús envía a lavarse la piscina de Siloé. ¿Recuerdas eso? Los bautizados ya hemos sido liberados de la ceguera, de la sordera y de la mudez espiritual. Lo sabías, ¿no? Sin embargo, aquella liberación bautismal fue en realidad el comienzo de una sanación progresiva que dura toda la vida. Por otra parte, muchos han perdido la gracia bautismal o no la han desarrollado suficientemente. Su capacidad visual está muy mermada, con el riesgo de ver distorsionada la realidad. Y lo mismo es de decir de las demás capacidades y sentidos. Apenas pueden moverse, o si lo hacen es muy, pero muy lentamente o en la dirección equivocada. Apenas son capaces de escuchar con nitidez, incapaces también de hablar cuándo y cómo deberían hacerlo con Dios o de Dios o de Dios. La condición física de una persona total o parcialmente ciega, sorda, inválida y muda es digna de compasión. Pues bien, vivimos pues en medio de multitudes que espiritualmente viven así y entre las cuales nosotros también podemos ubicarnos en mayor o menor medida. Esta situación respecto a los demás y a nosotros mismos no puede dejarnos indiferentes. Pero, ¿qué podemos hacer? Primero, tomar conciencia de ella. La segunda lectura nos da un ejemplo de visión distorsionadísima, que lleva a la acepción de personas. Considerar su dignidad y valor no por sí mismas, sino por sus riquezas. Examínate al respecto. Te pueden ayudar las preguntas estas que te voy a dar. ¿Qué capacidad tengo de mirar con la mirada de Jesús? ¿Miro o con mirada de fe a las personas, los acontecimientos, a mí mismo? ¿En qué realidades debería fijarme y sin embargo vuelvo la mirada hacia otro lado? Intento tomar mis decisiones a la luz de los criterios evangélicos.
cuando uno está encorvado sobre sí mismo, la mirada se dirige al ombligo, al estómago y a otras partes más bajas, incapaz de elevar los ojos hacia el cielo, a Dios y hacia las personas que le rodean. El problema, por tanto, no es solo de visión, sino de columna vertebral, de esqueleto espiritual, de esqueleto espiritual. ¿Qué capacidad de escucha de la palabra de Dios tengo? Sigo con estas preguntas. ¿Oigo la voz de Dios en la vida cotidiana, en los acontecimientos y en las personas? Otra pregunta. ¿Soy capaz de escuchar con paciencia y atención a los demás? ¿Hacia dónde van mis pies? Una pregunta interesante. Ligeros hacia metas equivocadas y lentos o incluso paralizados hacia objetivos buenos. Incapaces de salir de donde se encuentran tal vez amarrados. Y mi lengua, suelta para hablar lo que no debo y atada para expresarme coherentemente. Incapaz de hablar con Dios, incapaz de mantener una conversación larga con Él, incapaz de dar a los demás razón de la propia fe y esperanza, sin saber qué decirle al hermano que sufre, incapaz de pronunciar palabras que traspasen el corazón. Hazte esas preguntas de tu lengua. ¿Y qué hacer entonces? ¿Y qué hacer? Te puedes preguntar. Es verdad que de esta situación no podemos salir por nosotros mismos, pero miren a su Dios, proclama el profeta, que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y los salvará. Esta, ¿sabes? Es la buena noticia que nos da este domingo el Señor a través de Isaías. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. El Salmo responsorial añade que el Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos al cielo, el Señor endereza a los que ya se doblan. Dios ha venido y viene en la persona de Jesús de Nazaret. También hoy viene a pronunciar su palabra salvadora, como hizo ante el sordomudo. Sabes que el relato del Evangelio tiene algunos detalles sugerentes. Uno de ellos, Jesús apartó al sordomudo a un lado de la gente. Toda sanación toma en cuenta, incluso aunque haya mucha gente alrededor, se realiza en un encuentro personal entre el enfermo y Jesús. Podemos participar en una celebración religiosa multitudinaria, pero siempre nuestra propia sanación o liberación será fruto de un encuentro personal con el Señor. A veces ese momento de sanación, ese encuentro personal con el Señor es facilitado y se realiza al haber buscado un apartamiento físico de la gente, un ambiente de retiro. A miles y miles de personas se les han abierto los ojos y los oídos en la soledad de un retiro espiritual. Si encuentras espacio para irte unos días de vacaciones o para visitar a algún familiar lejano, incluso aunque tengas que dejar el trabajo u obligaciones familiares, es más, se presentan situaciones, se presentan situaciones como una hospitalización en que has de dejarlo todo. ¿Por qué pues tantas excusas y peros para unos días de retiro en los que el encuentro personal con el Señor te deparará abundantes gracias y sanación espiritual? Otro detalle sugerente. Son otros, el relato no dice quiénes,
los que llevan al sordomudo delante del Señor. Si el Señor ya te ha abierto a ti los ojos y los oídos y te ha despegado la lengua, ¿por qué no le presentas a otros para que los sane? Evidentemente, para poder presentar a otros al Señor, necesitas dejar de mirarte a ti mismo, a ti misma y dirigir la mirada, la de la fe, la mirada de Jesús a las personas que te rodean, descubrir su situación y necesidades. Se los puedes presentar primero en la oración de intercesión. Siempre es bueno recordar aquello de que antes de hablar a los hombres de Dios, hay que hablarle a Dios de los hombres. Se los puedes presentar también poniendo los medios para que acepten acercarse a Él, invitando, proponiendo, facilitando. Hay tantos esperando únicamente a que les dirijas una palabra, les des un testimonio y les hagas una invitación. Hay tantos. El Evangelio de este domingo 23º del tiempo ordinario ciclo B es una buena ocasión para recordar nuestro bautismo y pedirle al Señor que vuelva a pronunciar el Efetá. En el bautismo de niños, la fórmula del Efetá dice así: el Señor que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe, para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Con el paso de los años, los oídos pueden obstruirse y la lengua enmudecer. La palabra poderosa y eficaz de Jesús obrará de nuevo la apertura de los oídos y la soltura de la lengua. Y en el bautismo de adultos, la fórmula es así: Efetá, esto es, ábrete, para que profeses la fe que has escuchado, para alabanza y gloria de Dios. En los ritos anteriores se ha trazado la señal de la cruz en los oídos, en los ojos, en la boca, en el pecho y en la espalda de los catecúmenos, para que oigan la voz del Señor, vean la claridad de Dios, respondan a la palabra de Dios, Cristo habite por la fe en su corazón y lleven el suave yugo de la cruz. Pidámosle al Señor que realice también hoy en nosotros, en ti, en mí, estas obras salvadoras.